tardes. Primero que todo, bienvenidos. Para mí también es una tremenda oportunidad poder contarles en qué estamos trabajando en el programa estratégico Santiago Ciudad Inteligente. Hemos creado la marca SE Santiago, C Santiago, para involucrar también a los ciudadanos, que significa saber y conocer de Santiago. Nuestra intención, básicamente en esta presentación, es contarles un poco, y me di un poco una licencia al comienzo de poder introducir los términos de Smart City y finalmente poder contar en qué estamos y por qué ahora el tema Smart City o los temas de ciudad lo estamos trabajando desde la Corporación de Fomento Productivo y la Corfo y cómo desde aquí estamos impulsando estos temas. Lo primero, y como ustedes saben, la necesidad de poder reenfocar los esfuerzos en el mejoramiento de la planificación y la gestión de las ciudades, precisamente tiene que ver con el tema de la situación demográfica del país y del mundo. Se espera que al 2050 tengamos cerca de 10.000 millones de habitantes y la concentración de la población rural cada vez más es en zonas urbanas. De hecho, datos del Banco Mundial indican que el 80% del PIB global ocurre en las ciudades. Por otro lado, también tenemos que entender que Chile no está ajeno a esta realidad y la población de Chile cada vez más también se está concentrando en las ciudades y de algún modo, con los fenómenos adicionales que tenemos ahora de las migraciones e incorporando también las problemáticas, como bien indica el slide, de los temas de congestión, por ejemplo, en Santiago particularmente estamos perdiendo 187 horas por año en ámbitos de congestión. Desde el punto de vista de lo que nos dice el INE, tenemos poco más de 2 millones de vehículos en la ciudad, acá en Santiago, región metropolitana, y en el caso particular de la concentración de la población en Santiago, fíjense que el 96,3% de la población total de la región vive en zona urbana. Estamos por sobre incluso el promedio nacional. Y desde el ámbito de la basura, también se nos dice, según lo que indica el medio ambiente, que solo estamos reciclando o valorizando el 10% de la basura en la ciudad de Santiago. Incluso hay indicadores a nivel de OCDE que indican que solo estamos reciclando el 5%. Entonces, en estas posibilidades y en esta realidad que les estoy comentando, vemos también oportunidades de poder ir haciendo mejoras en estos indicadores. Pero hay algo que nos preocupa a todos y que de alguna manera cambia la forma en que tenemos que empezar a abordar los proyectos, sobre todo aquellos que involucran tecnologías aplicadas en la ciudad, que tiene que ver con la desigualdad. Incluso dentro de la misma ciudad de Santiago, tenemos municipios que per cápita tienen 267.135 pesos y otros que tienen del orden de 1.350.000 pesos. La distinción y la diferencia hace, por lo tanto, que cuando estamos hablando de proyectos a implementar, las conversaciones son distintas. ¿Cómo somos capaces de implementar un proyecto en un municipio que a lo mejor tiene mayor ingreso respecto a los que tiene otros con menor ingreso? Y por lo tanto también desde la lógica del Smart City, lo que estamos viendo es que no basta solo la implementación de proyectos tecnológicos, si estos nos van acompañados además de un modelo de negocio que sostenga estos proyectos. Desde otra perspectiva también, el sociodemográfico, los aspectos de desigualdad y otros aspectos que son medioambientales, tenemos que también considerar que las ciudades están siendo, de alguna manera están siendo invadidas o están irrumpiendo las nuevas tecnologías que también están cambiando las realidades de los propios ciudadanos, particularmente en la forma en cómo el ciudadano se relaciona con la infraestructura y con los servicios que la ciudad le provee. Y desde esta perspectiva, el futuro se nos viene bastante álgido, no solo desde la aparición de plataformas que concentran servicios, sino que también ya desde las infraestructuras que son más inteligentes, infraestructuras que generan energía, infraestructuras que incorporan sistemas de telecomunicaciones, que de alguna manera empiezan a aparecer nuevas formas de incorporación tecnológica, pero también de hacer negocios. ¿Para qué hablar de todas las modificaciones y cambios que han ocurrido en tecnologías asociadas a las propias redes sociales que están cambiando la forma en cómo nosotros mismos nos comunicamos y la relación que también existe entre la autoridad y los ciudadanos? La irrupción también de lo que se viene en el futuro del combustible de hidrógeno como un combustible limpio, la aparición de la electromovilidad como una alternativa al uso del combustible fósil, son elementos que sí o sí ya están siendo una realidad en nuestras ciudades.
Resumiendo, los tres grandes desafíos que tenemos para transformarnos o para hacernos cargo de esto son, primero, la adaptación al cambio climático; segundo, la aparición y la incorporación de tecnologías disruptivas en nuestras ciudades; y también los fenómenos sociodemográficos que están cambiando las realidades también urbanas, y reaparecen también valorizaciones urbanas de la ciudad que van cambiando y van de alguna manera desdibujando o redibujando este entorno urbano que todos queremos. Desde esa misma lógica, entonces, y asumiendo esta realidad, es que desde la Corfo hemos empujado los proyectos de Smart City básicamente a través de una estrategia de habilitación. La Corfo no es Ministerio de Transporte, no es Ministerio de Medio Ambiente, pero sí vemos que podemos generar un entorno y un ecosistema que haga viable y sostenible en el tiempo este tipo de iniciativas. Por lo tanto, el programa que me toca dirigir lo que pretende es generar condiciones habilitantes para construir ciudades que sean más sostenibles, más innovadoras, más resilientes y por lo tanto también mucho más inteligentes. Incluso se llega a decir que aquellas ciudades que son competitivas son aquellas que son sostenibles. ¿Cómo está Santiago en el concierto de las ciudades sostenibles y cuáles son los desafíos que tiene que asumir? También es una labor que la podemos abordar desde el ámbito de las ciudades inteligentes. También considerando que tenemos que construir ciudades también más resilientes. Chile es un país que tiene catástrofe, que tiene emergencia y tenemos que también ir construyendo estas mejoras en nuestro ámbito urbano y que también se conecta con lo rural, sin dejar de lado lo rural. En esa perspectiva, dentro del proceso que hemos realizado, hay que entender cómo se conecta la ciudad con los sistemas productivos. Lo interesante de nuestro programa, y que de hecho nos ha tocado compartir con algunos otros colegas en otras ciudades de Latinoamérica, es que cómo se le dio el enfoque desde el enfoque productivo. Y es porque está muy conectado precisamente en estas tres materias. Lo primero es que en sí mismo el Smart City es un mercado, y según lo que dice Frost & Sullivan, para el 2025 estamos hablando de $2 billones de mercado. No 2 billones americanos, sino que latinoamericanos, como lo entendemos, como miles de millones de dólares. Desde esa perspectiva, entonces, es un mercado extremadamente interesante y que además es global. Los desarrollos y las tecnologías que podamos aplicar en una ciudad perfectamente podrían reproducirse o aplicarse en otras ciudades. Pero por otro lado, también la ciudad es importante para el desarrollo económico porque genera un contexto urbano. El sistema productivo no opera en el éter, sino que opera en el territorio. Por lo tanto, las facilidades que lo urbano y la infraestructura urbana genera para el desarrollo productivo es relevante. Como también es relevante la normativa que la propia autoridad define dentro del mismo ámbito urbano, e incluso la retención de talento tiene mucho que ver con las características de calidad de vida que las ciudades ofrecen. Y ese es un problema que algunas ciudades de Chile ya tienen, por ejemplo en algunas zonas del norte, donde cuesta retener el talento. Y eso se tiene que hacer también con condiciones de mejoramiento de calidad de vida en los espacios de la ciudad. Y finalmente también es interesante porque como se cambia la forma de comunicarnos, no solo la cambia desde la autoridad del ciudadano, sino que además cambia la forma en que nos estamos relacionando como clientes, cómo nos congregamos como clientes y la relación de los clientes también con los proveedores. Y la relación también entre proveedores, apareciendo diferentes instrumentos y herramientas también que facilitan esa conversación. Estos tres elementos son los que hacen posible y que de alguna manera motivan desde la Corfo a empezar a introducirse en este tema de las Smart City y poder verlo de manera integral, no solo como un tema urbano, sino que también como un tema productivo. En esta lógica, entonces, a partir del año pasado empezamos a trabajar en la conformación de este programa. El año pasado partimos el primer año de implementación, pero muchas veces se comete el error, creo yo, de querer construir una Smart City desde cero. Y en esta lógica también, entonces, lo que quisimos es dar valor a lo que existe. Tenemos alrededor, incluso sin contarlos todos, cerca de 10 centros de control en la ciudad de Santiago, solo en temas de movilidad. Tenemos también sistemas de bicicletas públicas, ¿no es cierto? Entonces queríamos de alguna manera potenciar y ver cómo aprovechamos también esa experiencia para poder replicar, a pesar de las dificultades que tenemos en términos de la fragmentación sectorial, es decir, que cada ministerio hace cosas independientes uno de otro en el territorio, y de la fragmentación territorial, donde cada municipio hace de manera independiente esfuerzo por mejorar su entorno urbano, ¿no es cierto?, pero también de manera descoordinada respecto
al ámbito de la conurbación completa que es la ciudad. Dado eso, entonces, nos propusimos como misión y como objetivo entregar elementos que facilitaran o herramientas tecnológicas que facilitaran este espacio de colaboración para construir mejor calidad de vida, tanto para los ciudadanos como para la industria, pero también ayudando a la ejecución de esos proyectos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Básicamente, fortalecer el ecosistema, tratar de promover soluciones e innovaciones en ámbitos de Smart City, mejorar el capital humano, porque las Smart Cities involucran el cruzamiento de diferentes disciplinas, ámbitos tecnológicos con los urbanos, ámbitos de seguridad con los urbanos. Entonces, esos espacios de conversación tienen que empezar a darse y tienen que incorporarse también dentro del capital humano que necesitamos desarrollar en nuestras ciudades. Del mismo modo, también necesitamos sofisticar industria y también promover la generación de nueva industria, y ahí también vemos, sobre todo en el ámbito de gestión de residuos, nuevos espacios de colaboración. Y finalmente, aunque a veces nos parece extraño, Santiago es una ciudad inteligente y está medida a nivel latinoamericano. Somos la segunda ciudad más inteligente de Latinoamérica después de Buenos Aires. Aparecemos en los rankings internacionales por diferentes aspectos, precisamente porque se le da valor a nuestra base existente y sobre la cual también estamos construyendo. Como bien decía el colega locutor al comienzo, los ejes de trabajo del programa Santiago Inteligente son movilidad, seguridad y medio ambiente. Y en esa perspectiva, cuando hablamos de seguridad, movilidad y medio ambiente, en sí mismo cada uno de ellos podría ser un programa. Por lo tanto, pusimos ciertos focos en función, yo diría, básicamente de la oportunidad y de la posibilidad de generar proyectos en el mediano y corto plazo, sin dejar de lado la mirada de largo plazo. Por lo tanto, en el ámbito de movilidad definimos dos ejes de trabajo. El primero es la incorporación de la movilidad eléctrica a nuestro quehacer urbano, poniendo foco en el transporte público. Segundo, el transporte urbano de carga, porque al momento de hacer los diagnósticos y los análisis nos dimos cuenta que estaba absolutamente invisibilizado, que hayamos puesto foco en el transporte de personas, que está bien, pero esas personas requieren mercancías, requieren elementos que le permitan también subsistir, y no estábamos trabajando ni en la gestión ni en la planificación en este tema. Sobre todo si queremos desarrollar el e-commerce, que tiene una componente de logística y de transporte de carga muy fuerte, las ciudades iban a ser como una pared o un bloqueo precisamente a ese desarrollo económico del e-commerce, porque nuestros tiempos de entrega están aumentando de manera importante. Desde el ámbito de la seguridad, tengo que reconocer que partimos inicialmente desde la gestión de las emergencias, pero entendiendo que podríamos hacer colaboración público-privada, pero fortalecimos realmente nuestro foco en la gestión de la delincuencia porque vimos más oportunidad en términos de las bases instaladas. De ahí les voy a comentar en qué proyecto estamos trabajando. En el ámbito de medio ambiente vimos que en el mediano plazo lo más relevante era la gestión de residuos, porque estábamos a puerta a la ley de responsabilidad extendida del productor y reciclaje, que ya está en vigencia y que se están construyendo los reglamentos y que va a forzar a que las diferentes empresas, incluso importadores, se hagan cargo de los residuos. Y eso significa que van a tener que hacerse cargo de la recolección y de la valoración. Y eso implica, en una sola línea, sistemas de gestión integrada de residuos. Tema que para nosotros es absolutamente desconocido, e implementar sistemas de gestión integrados, armar el círculo completo, no es algo trivial, e eso iba a apalancar y generar también nueva industria, y sobre todo desde el punto de vista tecnológico, poder mejorar procedimientos, incluso dentro de los procesos de fabricación o de la cadena de valor de las empresas, aplicando estrategias de lo que se llama ecoinnovación. Sin dejar de lado de todo esto, que todo este tipo de proyectos y estrategias nos están posicionando también internacionalmente y nos están permitiendo también visualizar a Santiago dentro del concierto latinoamericano y mundial. Desde esta perspectiva, a ver si se mueve, ahí sí, solo voy a mostrar 3 grandes líneas de trabajo como proyecto. Este tiene que ver con el transporte urbano de carga. Lo que hicimos aquí en conjunto con la Universidad Andrés Bello, la Corfo, Ministerio de Transporte, ahora estamos con el Ministerio de Economía, la Cámara de Comercio y el Gobierno de Santiago, fue primero crear un elemento que nos permitiera medir y recopilar toda la información que generan los camiones o quienes desplazan carga dentro de la ciudad a través de diferentes acuerdos y un modelo de colaboración que levantó la Universidad Andrés Bello, el Centro de Logística. Con eso logramos levantar información y empezar a detectar ciertos elementos que nos parecían comunes.
Esto permitió hacer el acercamiento y la conversación con el gobierno regional, con la Cámara de Comercio y empezar a plantearnos desafíos, como por ejemplo lo que les dije, tratar de reducir los reclamos en el e-commerce o el comercio electrónico por los tiempos de retraso en la entrega. Y esto es relevante porque en el año 2017 las ventas totales de e-commerce fueron del orden de los 4.000 millones de dólares. Y este año se cree que vamos a llegar a los 5.000 millones de dólares. Y ya se está diciendo que las condiciones de la ciudad están impidiendo poder desarrollar de manera sistemática el comercio electrónico. Entonces, por un lado lo estamos fomentando, pero por otro lado las ciudades están de alguna manera generando ciertas barreras. Entonces, ¿cómo generamos esta conversación? Entonces, lo primero fue medir. Lo que ocurrió hace prácticamente un mes fue convencer a las autoridades y poder desarrollar una mesa regional para abordar el tema de transporte urbano de carga, por lo que esto significaba dentro de la economía también regional. Y ahí tenemos varios desafíos. Y el siguiente paso es empezar a generar capital humano, visibilidad y empezar a hacer conversaciones con los diferentes municipios. Una de las cosas que a lo mejor ustedes no conocen, pero la normativa del transporte de carga, sobre todo en tema del acceso a los camiones, en cada comuna es distinto, por lo general, no hay un solo criterio. Entonces, creo que hay harto espacio para hacer un trabajo ahí, pero ya contamos con una herramienta que nos permite agilizarlo. Lo otro también importante que estamos empujando es la electromovilidad. De hecho, hace un año atrás realizamos en conjunto con el Centro de Investigación Mario Molina estudios técnicos que pudieran analizar los recorridos del Transantiago y ver cuáles tenían mayor potencial de electrificación. La complejidad esencial es que estamos pasando de la lógica de un vehículo, que es como usualmente funciona un vehículo diésel, a benzina o petróleo, digamos, a la lógica de un sistema, porque los vehículos eléctricos requieren un sistema de recarga y requieren una serie de condicionantes, y que muchas veces eso no se ve. Entonces no es trivial la migración o el traspaso, por lo tanto lo estamos abordando técnicamente, se está trabajando con la Corfo, el Ministerio de Transporte, estamos siendo apoyados por el VTT de Finlandia, como les digo, y también el Centro Mario Molina, y hace prácticamente, yo diría, un mes y medio, la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, envió a los municipios una resolución o un oficio promoviendo el uso de los vehículos municipales para que estos fueran vehículos eléctricos. Entonces ahora vamos a entrar en una fase de capacitación. Hay varios desafíos que tenemos que abordar desde la implementación, como es por ejemplo la construcción y los estándares en temas de red de carga, la capacitación, protocolos de seguridad, y también tenemos que apuntar también a los temas tarifarios, y ahí se está trabajando también con el Ministerio de Energía. Entonces estos desafíos son bastante grandes. Finalmente, les presento que para mí es un proyecto súper interesante, que es la plataforma de integración de sistemas de televigilancia de la ciudad de Santiago. Tenemos un problema de gobernanza porque no existe el encargado de la seguridad de la ciudad de Santiago, no tenemos un gobernador de la ciudad. Por lo tanto, aquí trabajamos también un modelo colaborativo, donde usando las tecnologías, básicamente el hecho que podemos virtualizar plataformas y dejarlas en la nube, eso nos resuelve de alguna manera la carencia de institucionalidad, porque nos permite implementar infraestructura tecnológica como servicio. Y de hecho esta plataforma de integración de sistemas de televigilancia es una plataforma como servicio que se van conectando los diferentes municipios con la condición de que quien se suma tiene acceso al resto de las cámaras de los demás actores que se van sumando. Y ahí el desafío también es poder incorporar a los privados que también pueden aportar desde el punto de vista de la televigilancia. Esto no estamos inventando la rueda, seguramente muchos de ustedes saben que esto existe en otras ciudades, pero esto hay que construirlo desde el músculo de la colaboración y creemos que este es el camino. Si ustedes me preguntan cuál es la solución para implementar Smart City en este momento en nuestras ciudades, es la colaboración. O sea, estos proyectos en esencia son colaborativos. Hay que generar esos espacios y desde esa perspectiva entonces es que nosotros estamos empujando esta disciplina. Esto no lo voy a comentar, que básicamente tiene que ver con nuestra información. Se está trabajando en elementos de capacitación. Esto está pasando a nivel nacional, no solo en Santiago. Diferentes actores están articulando los temas de Smart City desde lo público, lo privado, desde lo académico. Pero una de las experiencias que quiero mencionar es que precisamente esto es adopción tecnológica pura, sea de innovación, emprendimiento o sean temas de productos que ya estén en el comercio. Pero no lo estamos abordando como adopción tecnológica. Esto requiere una gestión del cambio. Necesitamos un ecosistema fuerte, necesitamos los liderazgos dentro de organizaciones públicas que esto lo lideren,
que lo empujen y tener claro el problema y necesidad que queremos resolver. Desde esta perspectiva, entonces, Corfo ofrece un conjunto de instrumentos que permiten apalancar estos esfuerzos en sus diferentes ámbitos y que finalmente este programa pretende ser el espacio donde podamos conversar con los diferentes actores y donde podamos empujar de manera conjunta estos proyectos públicos, privados y, por qué no, también académicos y ciudadanos. Eso es el fuerte y el capital que tiene nuestro programa, empujar estos proyectos y generar estas conversaciones. Muchas gracias. Si pudieras hacer una reflexión con respecto, mi percepción con respecto a la Smart City, una ciudad puede ser tan inteligente como sus habitantes, ciudadanos, empresas, organizaciones no gubernamentales, etcétera, el ecosistema. Y en ese sentido, no sé hasta qué punto, si ustedes han averiguado con respecto a otras iniciativas como Barcelona, que hay varias ciudades inteligentes, programas de educación para las empresas, para los ciudadanos, etcétera. Básicamente educación para que sea, no solo Smart City, sino Smart Citizens. Sí. Desde la perspectiva de los ciudadanos, y que es muy importante lo que tú mencionas, esto requiere un cambio cultural porque nuestra sociedad, quizás me voy a poner un poco más sociológico, pero nuestra sociedad lo que ha hecho estos últimos 30, 40 años básicamente es desarrollar consumidores de ciudad. O sea, gente que consume la ciudad como cliente y la ciudad como un proveedor. Pero finalmente no hemos desarrollado el sentido de corresponsabilidad. Finalmente entendiendo que las problemáticas de ciudad las desarrollamos como ciudadanos. O sea, la congestión no la genera el éter ni otro, sino que somos nosotros mismos, lo mismo que la contaminación. Entonces lo que estamos apuntando precisamente a desarrollar ese cambio cultural de corresponsabilidad. Ahora eso no es fácil y ahí es por eso que se convoca a diferentes organizaciones. Y la ciudad tiene diferentes escalas. Hay gente que está trabajando de manera autónoma a nivel barrial, generando mayor cohesión social a través de diferentes tipos de proyectos. Pero no existe una estrategia coordinada que establezca un plan de educación general. Lo que estamos haciendo ahora es usar la inteligencia y la energía que algunos actores o líderes, tanto en las empresas, en los ciudadanos, en la academia, incluso en el mismo Estado, estamos empujando. Lo que queremos llegar a esto es que esto se transforme finalmente en una política pública, porque esto es un programa estratégico de la Corfo, ¿ya? Y desde ahí estamos empujando todos estos temas, pero finalmente queremos que esto se transforme finalmente en una política pública hecha y derecha.